Nicolás, muchas gracias por quedarte una semana más aquí con nosotros. Gracias. Me encantaría que empezáramos platicando de Poetas Campesinos, que yo decía la emisión anterior que a mí me parece que es uno de los grandes documentales de la historia, en realidad. Quizás es una de mis obras favoritas tuyas. Y pensaba, revisándolo, que hay, y escuchándote hablar, que hay una parte de ficción que está introducida en esa película, que ya, digamos, volviendo otra vez como esta idea de la objetividad que el documental persiguió y de la cual mucho se habló durante el siglo XX y cómo el documental tenía que ser un retrato fidedigno, real de lo que veía. Tú comienzas a introducir, digo, a lo largo de toda tu obra, desde Judea, que lo platicamos la semana pasada, como otros aspectos, una subjetividad, un punto de vista, cosa que no se veía antes, y que creo que en Poetas logras llegar, sí, como una especie de ya primer cruce entre lo que va a ser la ficción y lo que sigue siendo el registro documental. Bueno, yo creo que todos los documentalistas hemos llegado a un conflicto de representar la realidad y de hacer una especie de un autorretrato de lo que vemos en cada obra, en una ficción. ¿Sí? Ya se ha discutido mucho y ha sido una discusión un poco inútil, qué es ficción y qué es documental. Y yo pienso que el documental siempre es ficción, ¿no? Porque siempre lo que representa es el punto de vista siempre de un director. Y en el caso de Judea... Eso es súper polémico, ¿eh? Además, lo que sí, acabas de decir pero creo que ya desistimos de estas discusiones que duraban todos los festivales horas y horas y horas, que si es documental, que la ficción, que el documental, bueno, que el cine es verdad, que no es verdad, bueno, en fin, no caigamos en eso porque entonces vamos a estar aquí. Vamos a tener otros dos programas. Venga. Lo que pasó con Poetas Campesinos, yo trabajaba en la Cineteca, en la antigua, la que se quemó. La de Churubusco. Y fui pionero en un programa que se llamaba Cinemóvil, que trataba de agarrar una camioneta con una pantalla integrada y un proyector, a viajar por comunidades aisladas en donde no había ni cine ni televisión. O sea, la idea era exhibir películas, un ciclo de cine mexicano en comunidades que nunca habían visto ni cine ni tele. Ok. No, una cosa que ahorita ya es imposible. Ahorita se ve televisión y ya todo el mundo, me imagino que tiene celulares, etc. Pero en esa época no. Entonces localizamos comunidades en donde efectivamente eso sucedía, que no. Entonces llegamos con la camioneta, yo tenía un megáfono arriba, anunciando. Como perifonista. Exacto. Okay. Y me quedaba un día en cada lugar, ¿no? Y a mí me tocó el sur de la Sierra de Puebla, que es un paisaje desértico, increíble, totalmente aislado. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que en una de mis visitas, bueno, que yo llegaba en el atrio de la iglesia, cada quien agarraba su silla, yo instalaba mi pantalla y pasaba películas como Vámonos con Pancho Villa, El compadre Mendoza, La Perla, las clásicas del cine mexicano. Okay. Sí, Una familia de tantas, ¿no? Que me las sé todas de memoria porque las vi 20,000 veces, ¿no? Y en uno de estos pueblitos, de repente descubro una banda de música que toca música clásica, con partitura, man. O sea, eran popolocas, no hablaban español, o muy poco español, pero leían música. Que dije, no, esto no puede ser. Lo estoy alucinando, y me contacté con la banda, y efectivamente vi el repertorio, tocaban oberturas de Rossini, tocaban cosas increíbles, y entre ellas una pieza que es el caballo de batalla de todas las bandas, que es Poeta y Campesino. ¿No? Y en el pueblo vecino, en Coyotepec, descubrí un circo que se llama La Maroma, ambulante, cuya protagonista principal era el payaso maravilloso, ¿no? Que decía poemas, todos pícaros, terriblemente maravillosos. Me llevó 5 años conseguir el dinero para hacer esa película. Cuando regresé,
La banda todavía existía, pero el circo ya no. Ya no Y existía. tú lo reconstruiste. Entonces yo tuve que buscar cada uno de los personajes. Claro, en el caso de las equilibristas, por ejemplo, y los equilibristas eran los hijos De aquellos de que habías visto. aquellos que yo había visto. Y con otra novedad, que ya no se hablaban entre ellos porque habían acabado mal. Ok. Entonces yo Pues tuve... ese circo que retratas no existe. en El realidad. circo que sale en mi película nunca existe. O sea, yo lo monté y lo monté aparte. O sea, el payaso parece que está en el circo, pero no está en el circo. Lo hice aparte. Los cirqueros están ahí, la banda la filmé aparte. O sea, es un desmadre, man. Y es un gran ejercicio de montaje, además. Pero es un gran ejercicio de documental ficción, digamos, porque tuve que reunir y tuve que tratar de imaginarme el circo como yo lo había visto cuando estaba yo ahí, con la banda misma de música. La banda es de San Felipe de Tlaltepec, el circo es de Coyotepec. Entonces, con otro problema de que llegué a buscar el que no podía perderme era el payaso, man, porque ese sí era fundamental, porque fue el personaje que más me impresionó de todos. Lo encontré viejito. No, que yo ya no puedo, que ya no puedo ni caminar, que yo me enseñó su libro de poemas, yo no quiero. Y además no me llevo bien con estos, me caen regordos, que me dejaron de ver dinero, que no sé qué, bueno. Total, empezamos a beber tequila y otro, hasta que me dijo, bueno, ya. Nada más consiguen un burro, mano. Entonces, le conseguí un burro, se trepó en el burro, se maquilló, se trepó en el burro, y lo seguí por todo el pueblo anunciando el circo, que todavía no existía, mano. Imagínate. O sea, entonces señoras y señores, el circo, que a propósito se llama Morena el circo, imagínate. Circo Morena, el claro. Circo Morena, ¿no? A propósito. Entonces, ¿qué hice yo? Tuve que... Primero, el circo, como lo vi inicialmente, era con antorcha, de noche. Imagínate tocando música clásica, con gente que no tiene ningún apoyo cultural, maestro. Claro. Pero que tocan... Son grandes músicos, muchos de ellos ya han pasado por las orquestas sinfónicas y bueno, tienen una tradición de música increíble. Oye, pero Nicolás, quería pensar justo con esta primera experiencia que haces en el 80 con Poetas Campesinos, con este ejercicio de reconstrucción, además sobre intérpretes, es decir, el payaso es un intérprete, las equilibristas son las intérpretes, etcétera, pues, ¿no? ¿Cómo brincas de eso a algo como Cabeza de Vaca, por ejemplo? Es decir, no habías trabajado con actores previamente, ¿no? Cuando llega la experiencia de Cabeza de Vaca, que también sé que es un proceso muy largo y complicado, donde comienzas queriendo contar la historia de otro de los españoles que llegaron a México y acabas en los naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, pero quisiera brincarme un poco eso para llegar a el enfrentamiento de la ficción ya pura y dura y el enfrentamiento con los actores. Que fue muy difícil para mí, porque yo estaba siempre acostumbrado a trabajar con gente que no eran actores. Y un poco solo, además, con tu cámara, tu sonidista. Y claro, eso también te da un poco más de acceso y confianza cuando llegas solo, a cuando llegas con un gentío, mano, pues la gente se cohíbe, se pone nerviosa, etcétera, ¿no? Digo, mis primeros documentales, que yo creo que son los mejores, ¿no? No, de veras, ¿no? Ya todo lo demás es decadencia. No. De veras. Llevaba 4 o 5 personas nada más, ¿no? Y lograba, nunca supe cómo, entrar, sumergirme en ese mundo. Y generar intimidad. Con una cámara, maestro, que era una BL de 35, con una sonidista, Sibila Yem, que es la madre de mis 2 hijas, y luego enfrentarme a este mundo que mucho se lo debo a Alberto Isaac. Alberto Isaac fue el primer director de mi cine, y yo le llevé el proyecto de Gonzalo Guerrero, que es el otro gran anticonquistador, o conquistador conquistado, digamos, ¿no? Un personaje un poco de 1500... el padre del mestizaje. En realidad fue el primero que llegó a las costas de México, ¿no? Quintana Roo, junto con Jerónimo de Aguilar, etc.
y leyó el guión. Yo ya tenía una primera versión del guión. Y me dijo, ¿sabes que está muy complicado en trabajar con los mayas, mano? ¿Por qué? Porque pues ya son muy conocidos, las pirámides, el costo de la producción, etcétera. Y después de una plática me convenció y dije, bueno, en lugar de vestir y invertir en vestuario, pues los encuero a todos, mano. Y entonces leí Los naufragios de Cabeza de Vaca. Ajá. Y dije, y además tengo la ventaja de que este hombre escribió una crónica del viaje, que no es realmente una crónica, es una carta a Carlos V, de cuál fue su experiencia a través de México, ¿no? Y tú haces como un road movie. Bueno, de México, que en esa época era México, Claro. Era otra cosa, era la Nueva España, ¿no? Pero tú decides construir una especie de road movie con la historia de Cabeza de Vaca. Sí, pero en realidad es un road movie en donde yo filmé en Coahuila, y en Nayarit y en Durango, creo. Filmamos solamente en 3 estados. Y en 7 semanas hicimos la película, ¿no? Te voy a decir realmente quién es el alma. Es Berta Navarro. Okay. Si no hubiera sido por Berta Navarro, que yo creo que ha sido una de las mejores productoras que ha tenido este país, esa película jamás se hubiera hecho. Ella fue la que creó el vínculo con Televisión Española y la que consiguió el dinero, fundamentalmente, que después ya México, ya me había cancelado el proyecto, un menso que estaba en IMCINE, después de 8 años yo estar preparando la película, etcétera, en fin. Y Berta reunió a gente como Guillermo Navarro, en la fotografía. En la fotografía, sabemos que fue el primer que llevó un Oscar. Alejandro Luna como escenógrafo, que es el mejor escenógrafo que hay en México, el teatro, digamos. Las Figueroa, las hijas de Don Gabriel, que fueron las vestuaristas. Tolita y María. Tolita y María. Bueno, Daniel Jiménez Cacho, Juan Diego. Juan Diego, que yo lo había visto en una película de Saura sobre San Juan de la Cruz. Y por la onda un poco mística que interpreta, que llegó, era un megalómano verdaderamente tremendo. Creo que después se compuso, porque a mí me tocó una época donde estaba realmente muy afectado, ¿no? Y eso me ayudó mucho en la película, ¿no? Claro, porque es otra película sobre el éxtasis. Vamos a quedarnos un poco aquí y vamos a hacer una pausa. Y volvemos aquí para seguir platicando con Nicolás Echevarría. Regresamos a Cinema 20.1 para seguir platicando con Nicolás Echevarría. Estábamos hablando de Cabeza de Vaca, pero quiero hacer un pequeño paréntesis porque un poco antes de Cabeza de Vaca haces el registro de 3 obras teatrales que fueron muy significativas en ese momento. Digo, para mí lo fueron porque generacionalmente es el teatro que empecé a ver, el teatro estatal producido dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, que eran Los Enemigos, era de película y era de la calle, que también siento que ahí hay otra primera introducción al mundo de la ficción. Antes que se me olvide, es muy importante que Cabeza de Vaca mencionara a Guillermo Sheridan. Claro. Él había sido mi colaborador y guionista en Niño Fidencio, en otras cosas documentales que yo había hecho, pero realmente él hizo un trabajo espléndido, ¿no? Como guionista en Cabeza de Vaca. Bueno, que aquí está, que si lo quieren encontrar, está difícil encontrarlo, pero a lo mejor se lo topan. Es la primera versión del guión de Guillermo, ¿no? Efectivamente, yo trabajé con De la Calle, de película, y Los Enemigos. Y fue, digamos, mi entrenamiento para trabajar con actores, aunque yo realmente no dirigí. Yo lo que hice fue registrar las puestas que estaban hechas. Registrar algo que ellos ya habían sido dirigidos por Julio Castillo y por Lorena Massa. Etcétera. Yo lo único que hice fue hacer una traducción de las obras de teatro en tiempo, o sea, no eliminé nada, el registro era completo y un poco la idea de Alejandro Luna, que fue el que me comisionó para hacer esto, era un registro que para que una obra de teatro, digamos, polémica, histórica, pues no desapareciera, sino que quedara un registro, pero no un registro filmado desde el palco, claro, o desde las butacas, en plano abierto, sino meterte
él me dijo, tú hazlo como si fuera cine. ¿No? Entonces, yo registré estas obras y eso me sirvió a mí mucho para trabajar con actores y eso fue mi entrenamiento, digamos, ¿no? Pero no habías hecho ficción, Nicolás, en realidad. Y Cabeza de Vaca, de todas maneras, era una producción gigantesca, o si no lo era, por lo menos es lo que se ve en pantalla, una producción sí. francamente gigantesca, ¿no? No, bueno, digo, ¿no te aterraba un poco la idea de pasar a este otro cine industrial? Digo, mira, después de haber pertenecías? trabajado quién sabe cuántos años en el guión, en la preparación, ya verdaderamente ya no tenía nada que perder, mano. Digo, era realmente hacerla, volverme loco, ¿no? Pero, y en términos formales, por ejemplo, donde en el documental el azar muchas veces es un gran factor, y que aquí el azar no es realmente un gran factor, sino... No, bueno, porque esa es otra de las grandes diferencias, por ejemplo, de la ficción y el documental. Cuando uno hace una ficción, uno está piloteando un transatlántico, ¿no? Que te arrepientes, quieres cambiar algo y tienes que hacer una curva tremenda. Y cuando tú trabajas como un documental, estás en una lanchita de motor, y tú te estás moviendo, adaptando a las circunstancias, que si llueve, que si no llueve, que si el actor no llegó. Y además, en la ficción tú tienes que pues, basarte más o menos en el guión, porque si no es un rompecabezas donde si tú no logras pegar una cosita con la otra, pues de repente sale un disparate, ¿no? Y puedes hacerlo fuera de orden, etcétera. Bueno, una serie de factores. Pero yo hice Cabeza de Vaca casi como si fuera un documental. Haz de cuenta que está más cerca de Poetas Campesinos, porque yo trabajaba con los actores como si no fueran actores, vaya, porque no tenía la experiencia. Y sigo sin tenerla todavía. Y en el caso, por ejemplo, de trabajar con un fotógrafo como Guillermo Navarro, cuando tú habías sido el fotógrafo de prácticamente toda tu obra previa. Bueno, él es un fotógrafo maravilloso y tuve la suerte de tener un equipo, digamos, de primera. Digamos, por eso digo yo que el cine básicamente es lograr una constelación de talento, man, ¿ves? Y sobre todo empezando por el productor. Y es una cosa que yo extraño mucho, por ejemplo, en el México, el cine de ahora. ¿Me entiendes? De las gentes que dirigen el cine en México, que no están trabajando como productores, están trabajando como burócratas. Y eso nunca nos va a llevar el cine a nada. Un promotor de cine tiene que ser una gente que dice, vamos a crear un gran equipo, vamos a tener una gran historia, vamos a hacer una gran película. Por ejemplo, me da una pena, hablando de la conquista de México, ¿quién demonios va a ser la conquista de México? Van a acabar siendo los gringos, maestro. Ni siquiera nosotros, los mexicanos, vamos a tener la posibilidad de hacer la mejor película con el mejor casting. La mejor historia jamás contada es la historia de la conquista. Y va a acabar haciendo la Netflix, seguramente, o algo por el Híjole, estilo. no lo probablemente dudo. haciendo una y no, serie. no va a ser, digo, no va a ser México porque las condiciones que hay ahorita simplemente no se puede hacer una película ni siquiera como Cabeza de Vaca. Claro. ¿Entiendes? Nicolás, después de Cabeza de Vaca, vuelves a hacer ficción, haces Vivir Mata, que es quizás la película más atípica de toda tu carrera, porque es una película que tiene una voluntad muy claramente comercial, ¿no? Digo, tiene un elenco que encabezan Daniel Jiménez Cacho y Susana Zabaleta, es una suerte de comedia romántica, diríamos, el día de hoy, sin embargo escrita por Juan Villoro, es decir, un poco... como pasaba en el caso de Sheridan, bueno, hay un literato detrás más que un guionista, bueno, como tradicionalmente a mí me cuesta mucho trabajo escribir. Digo, escribo mucho, pero soy muy pudoroso con lo que escribo, ¿no? Lo hago escribo diarios, escribo cosas, pero no me atrevo a publicar nada, digamos, Entonces yo siempre he necesitado que un escritor me apoye. Ahora, generalmente han sido escritores que no necesariamente se dedican a escribir cine, sino que yo trabajo con ellos como escritores, yo como cineasta. Claro. En el caso de Villoro, a mí me da, una de las cosas que más gusto me ha dado
trabajando en el cine y en el documental, es relacionarte con gente muy talentosa y sobre todo con tus amigos, ¿no? Es el mayor placer para mí es trabajar con alguien de talento y alguien que quiero y que han sido de alguna manera amigos míos por años, etc. Y es un caso, pues el caso de Juan, ¿no? También, ¿no? La película. Era una película sencilla en un principio. Finalmente era la película de unos individuos maduros, medio fracasados, que viajan en un automóvil y que prácticamente todo sucede dentro de un coche. Pero había 6 productores, en donde habían tenido un éxito enorme. Con Sexo, Pudor y con Lágrimas. Sexo, Pudor y Lágrimas. Y querían repetir ese éxito de comedia urbana, romántica. Clase media, alta. Y con Vivir Mata. Y lo que pasa es que a mí mi madre siempre me había advertido, Nicolás, no se te ocurra decir chistes ni tratar de ser chistoso porque nunca te va a quedar. Tú eres un niño muy serio. Bueno, y me quedé traumado con este asunto. Y eso fue lo que me llevó un poco el reto de hacer una comedia, a ver si puedo. ¿No? Pude, ¿no? La libré, digamos, al menos acabé la película, digamos. Es una película, como tú dices, muy atípica, pero es la película que más gente ha metido en taquilla de todas las tu carrera. De mi carrera. Metió 1,5 millones de espectadores con boleto pagado, que ahorita cualquier película mexicana envidiaría esa cifra. Ahora, a mí no me gusta ver mis películas una vez que las termino. Cuando me invitan a festivales y me invitan a ver la película, yo siempre me quedo afuera. Porque lo único que hago es empezar, ay, qué idiota fui, ¿para qué hice esto? Ay, le hubiera cambiado esto. O sea, acabo torturándome, mano. Con todas las cosas que pude haber hecho y no hice. En el caso de Vivir Mata es más especial porque me recuerda cosas que yo digo, híjole, siempre he pensado que uno cuando hace una película, uno es un ser especial. Cuando sacaron mis películas, María Sabina, Niño Fidencio, en DVDs, etc. Fue súper lindo. IMCINE era Guadalupe Ferrer la que me dijo, Nicolás, si quieres reeditarlas, puedes editar, ahorita es cuando. Y yo tuve pesadillas, y dije, le meto, ay, qué escenas que no me gustan, que están muy largas. Pero entonces yo pensé, no me atrevo a meterme con ese director que era yo, porque era otro. Y tampoco el que soy ahorita, soy el que soy. Claro. Y a lo mejor al rato tampoco voy a ser otro. Entonces mejor dejo a ese director con su mundo, con sus cosas, mano, en paz, mano, y no voy a alterar nada. En el caso de Vivir Mata sucede un poco eso. Yo estaba viviendo en esa época, en mi vida, cosas muy difíciles. De milagro pude hacer la película y sacar a flote mi vida, que era un desmadre, ¿no? Y entonces, hice una comedia, en fin, fue un reto haberlo hecho. Hay gente que le gusta, ¿no? Yo tengo mis películas favoritas, pero tampoco vas a negar la paternidad, ¿no? Cuando eres padre de quién sabe cuántos hijos, man. Digo, pretendo quererlos a todos por igual, aunque en el fondo, y eso es un secreto muy personal, uno tiene sus películas favoritas. Nicolás, te agradezco muchísimo la honestidad y a veces la brutalidad de las palabras, de verdad. O sea, hay muchas cosas que se me quedan en el tintero, La Cristiada, el Memorial del 68, tu trabajo televisivo que ha sido también parte importantísima de bueno, la historia, de eso. Maestro. La historia Cuando no se puede filmar la ficción, maestro, hay historias, la historia de Maximiliano y Carlota, la historia de los cristeros, la historia de la conquista. ¿Quién va a hacer eso, maestro? Yo nomás me pregunto, ¿por qué no existe voluntad de retratar nuestra historia en el cine? Que fuera de la revolución, lo demás ha sido intocado, claro. Maestro. Nadie ha tocado lo demás.
Pues a y mí me- tenemos una historia increíble en este país desde antes de la conquista, ¿no? El Popol Vuh, Claro. maravillas digo, no acabamos. Pues a mí me encantaría responder esa pregunta, idealmente pensando que esa historia la vas a contar tú. O sea, que buena parte de la historia de este país la has contado tú y que nos encantaría que la siguieras contando tú. Y con esto me encantaría cerrar este Cinema 20.1 porque estar al lado de un maestro como Nicolás que, a pesar de lo salvaje que puede sonar a veces, es enormemente modesto. De verdad, si uno revisa la trayectoria de Nicolás y si uno piensa lo que es hoy, no solamente el documental mexicano, sino el cine mexicano en general, es porque tiene una raíz detrás, de alguien que hace más de 45 años está haciendo películas que experimentan, películas que buscan encontrar un lenguaje completamente distinto y formas completamente distintas para contar cosas que probablemente ya se habían contado de otra manera y que gracias a su mirada y a la potencia de su voz podemos disfrutar de una manera mucho más poderosa. Él es Nicolás Echevarría. Los invitamos, por supuesto, a que vean su cine y a seguir aquí en Cinema 20.1 la próxima semana.